cuando cogí el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda. Mi nuera Lena me miró fijamente en el ojo y dijo con una sonrisa escalofriante: ya nos casamos ayer, solo invitamos a personas especiales. A las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Gente especial, yo, que durante 3 años agarrón su alquiler mensual de $500, compraron todos los muebles de su casa y llenaban su refrigerador cuando no tenían nada que comer. No era una persona especial. Me quedé allí, en la sala mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1.0 libras. Mirando a mi hijo, evitaron mi mirada, mientras Lena se acomodaba en el sofá que les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido, el vestido que llevaba para su boda, colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte de la ocasión más especial, día importante de la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando sobre lo bien que saldría en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, había planeado cada detalle, había reservado dinero para darles $1000 como regalo de bodas. Yo había llamado a mi hermana Diana, en Chicago, para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que podrías venir a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo se derrumbó en un segundo, con esas 4 palabras envenenadas: solo gente especial. Max finalmente levantó la mirada y dijo ensayado en voz sonora a mamá. Fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotras dos y los testigos. Pero sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Filas de Lina, sus padres, posaban orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Elena. Vestido que había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo. No se suponía que lo viera. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó, con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido en su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. Renate, el alquiler es el propietario, nos presiona y dice en sí, no pagamos esta semana, nos echará, olvidaste hacer el pago, transferencia. Su voz tembló levemente, como si el mundo se estuviera acabando. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que cancelé mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que había comido frijoles y arroz, así que podría darles dinero para sus deseos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de su vida, tuvieron la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. Lena, dijo con una calma que incluso a mí me sorprendió. ¿No te advertí que solo ayudo a gente especial? El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. Rinade, no entiendo. Ella balbuceó. Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí en mentiras. Todas mentiras, envueltas en esa dulce voz que solo usaba cuando necesitaba. Alegó. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Para tantos durante años, tuve esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, sopesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando para conseguir una pizca de cariño de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la silenciosa proveedor que nunca protestó cuando me trataron como si fuera invisible. Pero esa frase, solo las personas especiales, despertó algo en mí que había estado latente durante demasiado tiempo. Calculé en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años, entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos. Fueron más de $20.0. Había sacado $20.0
de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero de mi difunto mi marido. Se había ido para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y qué fue todo eso, Parache? Ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche después colgué, me senté en la cama y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas tiara, de lágrimas acumuladas en frustración, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron. Sentí que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por el que madre tonta había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma, tratando de ser indispensable para aquellos que la consideraban su prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. Era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me puse de pie y ahí me miré en el espejo del baño, los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años, de dando amor, sin recibirlo a cambio. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocí, una determinación que había quedado sepultada bajo años de obediencia. Fui a la cocina y preparé café, como siempre. Añana, durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo, disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez, durante mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté en la mesa, donde tenía muchas veces les planeaba sorpresas, contaba las facturas de sus gastos, y lloraba en silencio, cuando me trataban con diferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis tractos bancarios, y comencé a hacer cálculos. Quería ver las cifras exactas, el alcance de mi propia estupidez. Alquiler mensual de $500, multiplicado por 36, el costo mensual fue de $18,000 alimentos y suministros aproximadamente $200 al mes. El mes fue de otros $7,200, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario, al menos $3,000, emergencias médicas de Lena, $800, el préstamo del auto que nunca me devolvieron, $2,500, la reparación del aire acondicionado de su apartamento, $600, los muebles de la sala, $120,033,400. Esa fue la suma exacta de mi generosidad. Había malgastado $33,4 de la herencia de mi marido, de mi pensión, de los ahorros que había ahorrado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener a dos adultos cómodos que ni siquiera podían fingir respeto. Sonó el teléfono y vi el nombre de Max en la pantalla normalmente. Mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a responder, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había habido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar una vez, dos veces, tres veces. Finalmente se hizo el silencio y seguí bebiendo mi café como si no había pasado nada. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Lena. Déjalo sonar también. Entonces llegó un mensaje de Max a mamá. Por favor, responde, necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2:00 de la tarde, Joan, decidí salir a caminar. No lo había hecho en meses, sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde a menudo llevaba a Max de niña. Recordé a ese dulce niño que me abrazó fuerte y me dijo que era la mejor madre del mundo. Cuando se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimiento. Cuando empecé a confundir el amor con el dinero. Cuando empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo. En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el Sr. Klein, me vio a través del cristal
y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Él habían procesó todas mis transferencias a Max, y Lennon vigilaba mi cuenta en drenaje mes tras mes para llenar el suyo. Entré y caminé directamente hacia su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programado. Me miró, sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias habían sido tan regular como el amanecer. ¿Estás segura, señora Richter? Pasó algo. Mi preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max había mostrado por mí en los últimos meses. Lo que pasó es que yo finalmente abrí los ojos y respondí, quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras tanto, el señor Klein, procesé las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max, nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono. Completamente, señora Richter, dijo el señor Klein, mientras me entregaba los papeles. Yo disculpa la intromisión, pero en todos estos años te he visto muy generoso con tu familia. Espero que a no se les presiona para que hagan estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá del banco transacciones, mostraron mayor preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me siento presionado, señor Klein. Al contrario, finalmente dejé de presionarme. Cuando dejé el banco me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero estaba completamente mío. No tenía obligaciones financieras con quienes me veían como un recurso en lugar de una persona. Regresé a casa y pensé en todo lo que no había hecho para complacer a Max y Lena, los viajes que no había hecho para ahorrar dinero, añellos a los amigos que ya no veía, porque siempre estaba disponible para sus emergencias, las aficiones que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué en casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta, el de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Pude ver movimiento dentro de mi casa por las ventanas. Se me heló la sangre. Tinian Laves. Yo les di llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían como yo me había cuidado. De ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de mi primera confrontación real en mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi aún una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá, con la cabeza entre las piernas. San Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre, Mayo, que yo no. Sabía que estaba revisando papeles en mi mesa del comedor, mis papeles, mis cosas, personales, documentos. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz que sonaba más fuerte que yo. He desesperado. Los 3 me miraron como si fuera el intruso en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher trabaja en el bufete de abogados al que consultamos sobre su situación. ¿Mi situación? La pregunta surgió de mí a la boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y en mí miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, nosotros fuimos al banco y nos dijeron que usted canceló todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueó nuestro acceso a sus cuentas. No entendemos por qué lo hizo al señor Pfizer, un hombre de unos 50 años, con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza. Se me acercó con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos se preocupan por su bienestar mental y me pidió que evaluara la situación. No, le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa de comedor y recogió todos mis documentos que había estado revisando
sin mi permiso. Estos son mis documentos privados. No tienes derecho a verlos sin mi consentimiento, mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti y tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos dejaste sin fondos, sin darnos ninguna explicación. Luego, no contestes nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomarme la mano. C o N, esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo en Reine. Cariño, sabemos que estás muy estresada. Quizás la soledad te afecta más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son anormal. A la palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda. Ahora me trataba como una anciana escénica. No estoy confundida, dije con firmeza. Eso silenció a todos. Estoy más claro que en años iban a irse de mi casa ahora mismo. Anser, el señor Fisher, intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren parecer razonables. Señora Richter, entiendo que te sientas abrumado, pero tus hijos tienen derecho a intervenir si creen que tu capacidad para tomar decisiones es insuficiente. Las decisiones financieras se ven afectadas. Se han documentado varios comportamientos preocupantes. En cuanto a comportamientos, la risa que salió de mi garganta fue un poco cruel. Como decidiendo que mi dinero me pertenece, decidí dejar de financiar la vida de dos adultos que me tratan como basura. Lena saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. De todos modos, todo lo que tienes nos pertenecerá algún día. Solo estamos acelerando el proceso. Estaba el desnudo, la verdad sin adornos. Todo lo que tenía algún día les pertenecería. En sus mentes, ya estaba muerto y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si tenía 70 años o 70 días restantes. Para ellos, yo era solo un cajero automático, con patas que se había convertido problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Salgan los tres de mi casa. En casa Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos irnos así como así. Tenemos obligaciones, el alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que avalaste. No puedes simplemente cortarnos el acceso a una día tras día. No puedo. Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera era en mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenido. Yo financié una vida que claramente no tenía cabida para mí. El señor Fisher tomó una carpeta de su maletín y lo puso sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena administrar tus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que te sientas mejor. Tomé la carpeta y incluso al abrirlo, lo tiré directamente a la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la tuya puerta principal. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración y rabia contenida. No puedes hacernos esto. Renaid, estábamos contando contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Tomamos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar con usted. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi empresa, solo con mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, estoy, de repente, una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero mi dituf da un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, era un hombre, 35 años, que veía a su madre como un obstáculo entre él y su familia.
y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo. C-O-N. Una voz que debía sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. John estaba bajo presión. ¿Podemos solucionarlo si vuelves a ser razonable? La palabra me supo amarga. Ser razonable significa continuar a pagar por tu vida mientras me tratas como a un extraño. Significa fingir que no duele haber sido excluido de él, día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fisher empacó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen sus propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene problemas legales, opciones. Ansi, efectivamente, está tomando decisiones irracionales. Debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesitas tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta esto no fue solo una visita familiar manipuladora, fue una verdadera amenaza legal. Ellos han querido declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije, mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha logrado su objetivo, finanzas impecables durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su marido, que dirigía una casa y trabajó honorablemente hasta jubilarse, y hasta la semana pasada mantuvo económicamente a 2 adultos, completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente reveló su verdadero rostro. Esto no se quedará así, Renat. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, respondí. Contrata a todos los abogados, con tu propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar tus asuntos legales. ¿Rabietas? Los 3 caminaron hacia la puerta, con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a que les diga no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar solo sin nadie que te cuide. Realmente lo necesitas. Max, dije con profunda tristeza, pero también con claridad cristalina. Ya estoy solo. La diferencia es que ahora estoy a mi lado, por elección propia, no por negligencia tuya. Al cerrar la puerta tras ellos, estaba en mi sala, rodeado del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. En esa noche no pude dormir, pero no por tristeza ni por arrepentimiento, sino por adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierto en la cama, planificando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena quisieran pelear, les daría una oportunidad en guerra, pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. Las 6:00 de la mañana. Ya estaba vestido y listo para irme. Mi primera parada fue la oficina del abogado, el señor Weber, un hombre que conocí hace años cuando tramitaba el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Pfizer, a quien Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de las personas. Mayor Res, señora RTORame, dijo que le expliqué la situación. Lo que tus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que crees. Se llama anciano abuso financiero y es un delito federal. El hecho de que entraron a tu casa sin permiso y revisaron sus documentos privados también constituyen una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque me confirmaron que no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave. Lo que había pensado. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Todos transferencia, cada donation, cada vez que te presionaron para obtener dinero. También modificaremos tu testamento para proteger tus bienes. Futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis finanzas registros.
El señor Weibo silbó al ver la suma total en $33.4 en 3 años. Señora Richter, con este dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado, y Ann disfrutó de su jubilación. En cambio, financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera te respetaban lo suficiente como para invitarte a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. En tercer lugar, abriría un nuevo banco, a una cuenta en otro banco, donde no tenían contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto Ann durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, conocíame. Pasó años porque siempre compraba cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue diferente, señora R.T.O.R. ¿Qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Él preguntó con la familiaridad de quien había presenciado en silencio mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Amé miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía el cerraduras, su hijo Ethan, quien instaló sistemas de seguridad, pasó por Ale. ¿Era Providencia en acción, Ethan? Le dije que también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación, al día siguiente, recibí una llamada de un desconocido, al número era Lena, llamando desde el teléfono de otra persona, porque había bloqueado su número después del día anterior en confrontación. Renata. Soy Lena, por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estés molesta por la boda. Few and Eric, Max y Joan ya lo hemos hablado, y queremos compensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestra boda? Contigo podemos hacerlo, en tu casa. Cocinar juntos, como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia, aunque casi me dio risa. Lena, ¿cuánto debes exactamente de alquiler? El silencio del otro lado confirmó que había tocado la fibra sensible. Bueno, son las 2 meses en $1,000 en total. Pero no solo pido eso, Renati. ¿Extrañamos mucho? ¿Estás en nuestras vidas? ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. ¿Ambos? Ella RE respondió con una honestidad sorprendente. Renat, no te voy a mentir. Sí necesitamos en tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si estoy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para conseguir una llamada que no te pide dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Otros, ambos sabíamos la respuesta nunca, Lena. Solo voy a, Ann, te lo explico, de una vez. Durante 3 años, me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste a mí, ignoraste a mí, humillaste, y finalmente, me insultaste de la peor manera posible. Ahora que se acaba el dinero, de repente descubres que me amas. Renote por favor. No hay por favor. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora yo estoy tomando la mía, colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza, al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había reservado para mí se convirtió en una emergencia para ellos. La Esar, Richter, mi peluquera favorita, llamó Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que te habías olvidado de nosotros. No te olvidé, Cynthia. Solo olvidé que yo también merezco que me mime. Te traté, me someto a un tratamiento completo. Corte, color, manicura y pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentirme culpable. Mientras que Cynthia me peinó,
Me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no giraba en torno a las necesidades de Max y Lena. Se ve hermosa, señora Richter. Dijo cuando terminó, pero más que eso, te ves libre. ¿Pasó algo bueno? Se sentía, por fin, Brent, y punto de decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche frente a mi puerta, que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber regresado con refuerzos, pero a medida que me acercaba, vi a una mujer sentada en los escalones de mi porche. Señora Rick, me preguntó cuándo salía en el coche. Soy yo. ¿Puedo ayudarle? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Somos vecinos desde hace años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en tu casa. Why me preocup? ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Aquí estaba un extraño que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Adelante, señora Brooks. Le prepararé un café y le contaré una historia que no podrá creer. Mientras preparaba café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Richter, dijo, hizo lo correcto. Pasé por algo similar. Le pasó a mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creo que no me querrían si no les diera dinero. Chapas, les corté el dinero cuando me di cuenta de que solo llamaban Ann cuando necesitaban algo. Me acosaban. Al principio fue terrible. Me amenazaban emocionalmente, me chantajeaban, intentaban me hacen sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse sinceramente. Ahora tenemos una relación de verdad, una relación basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. Punto de decisión. ¿Crees que Max y Lena lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió ella con sinceridad, pero esa ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir tu propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, fui a la cama sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a la cama pensando sobre mí, mis planes, mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer vinieron a las 8:00 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Funcionaron. Mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme había diferentes teléfonos, pero había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Richter, Ethan dijo, mientras instalaba las cámaras, este sistema te dará total tranquilidad. Podrás ver desde tu teléfono quién está. Viene a tu casa, incluso cuando no estás, y si alguien entra sin permiso, se emite una alerta enviado automáticamente a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero no me dolió tanto como antes. Fue simplemente una medida práctica para mantener mi recién descubierta paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no lo había hecho en años. Llama a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, le contaba sobre los éxitos de Max y Lena, sobre cuánto dinero había gastado. Les conté lo orgulloso que estaba de poder ayudarlos. Ahora me di cuenta de que nuestras conversaciones se habían vuelto financieras informes, disfrazados de noticias familiares. Rinade, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Diana, mejor que bien. Te llamo para decirte que, por fin, he recobrado el sentido. Le conté toda la historia desde el principio: la boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio, y cuando terminé,
La respuesta me sorprendió. Rinad, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompió el corazón oírte presumir de cuánto dinero les diste, como si el amor se pudiera medir en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era mi madre quien me ayudaba con esto o mi mamá me compró eso, pero nunca extraño a mi mamá o la amo. Era como si tú era un proveedor de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era necesario al dolor, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más? ¿Qué más? ¿Te diste cuenta? Diana continuó. Lena siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Renate ya no esté, podemos remodelar su casa, o cuando heredemos, podemos invertirán en el negocio Ann, como si estuvieran esperando a que mueras para vivir de verdad. Ann, esta revelación me impactó como un rayo, un balde de agua helada. No me veían solo como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal, entre ellos, y ese, dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana me senté en mi cocina a procesar toda esta información. Años de matrimonio a un hombre que realmente me amó. 35 años criando a mi hijo sola, después de la muerte de mi esposo, M. Word. Y 3 años de financiación a 2 adultos que me vieron como un $100,000 obstáculo. Sonó el timbre, y en las nuevas cámaras, vi que era el Eyaner con una taza en la mano. Nos. Abrí la puerta y me entregó un café, recién hecho. Pensé que, quizás, necesite algo de compañía, después de todo lo que me contaste ayer, dijo, con esa sonrisa sincera, a la que ya había llegado. Agradezco. Nos sentamos en mi sala, y Eleanor me contó más detalles de su por experiencia propia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Elena te dice a ti. Eres como una segunda mamá. Para mí, somos especiales para ti. De to-dos, moros, todo será nuestro algún día. Esas son frases ensayadas, señora Richter. Lo aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe tal manual? Pregunté, medio en broma. No officialmente. Pero parece que todos leen el mismo libro. El capítulo 1 la hace sentir indispensable. El capítulo 2 es crear finanzas constantes emergencias. El capítulo 3 es cuando ella se resiste, cuestiona su salud mental. Me reí, pero fue una risa amarga. Fue divertido y trágico, a la vez reconocer patrones tan predecibles en nuestra propia comportamiento de los niños. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero? Le pregunté a Eleanor. Todos los días, por los primeros 3 meses, respondió con sinceridad, pero luego empecé a ver los resultados. A mi hija tuvo que buscar un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Tr abajo, aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un Curso. En esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto durante años, visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir, porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el taxi estaba mejor invertido en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquila y hermosa. La tumba de Robert parecía un poco descuidada, porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped, junto a su lápida, y le hablaba como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser ella mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera crecería sin un padre, pero creo que en el proceso, yo me olvidé de ser yo mismo. El viento sopló suavemente, y por un momento sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así. Y no quería verlo. Su esposa está bien, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir en paz, lo gasté cuidándolos. Pero ya no.
Mi amor en tengo aprendí, y limpié su tumba. Reemplacé las flores marchitas por otras nuevas, y me quedé allí una hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Cuando llegué a casa, había 3 coches aparcados delante de mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez yo estaba preparado. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y otras 2 personas, que no lo reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No sal, y el coche. En cambio, llamé al señor Bebor, mi abogado al señor Bebor, están en mi casa otra vez. Esta vez, han traído más gente. No salga del coche, señora Richter. Llegaré enseguida, y llamaré a policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No se les permite estar en su propiedad. Minutos después, el señor Weber y 2 policías llegaron las patrullas. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular con enojo. Vi a Lena llorando de nuevo. Pero esta vez, sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir sana y salva. Tus visitas se van a ir inmediatamente. Al bajar del coche, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo. Max, respondí con calma. Me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no entra en seas de la gente sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste, no puedes abandonarnos. Así, como así, así, el señor Bebor, intervino señora Brooks. Cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que realizó voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus autos, derrotados, pero sin rendirse. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentí seguro. Tuve ayuda profesional, tuve problemas emocionales, el apoyo de Eleanor. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso por la noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude verla con mis propios ojos. Con sus propios ojos. Veían cómo era una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban, hablaron con sinceridad sobre sus vidas, y se rieron juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Max. Le confesé a ella después de que su hija se fuera. ¿Y quizás lo consigas algún día, Andía? Respondió ella. Pero, primero, tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez, en semanas, me quedé en la cama con esperanzas sobre el futuro. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia mostró que Max y Lena pasaban por mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces estacionaban durante unos minutos, pero sin salir. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto. Su siguiente paso. El señor Babor me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas. Así que mantuve un registro detallado con la fecha y la hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparecen después, les hemos dicho que no se acerquen, lo que refuerza nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer muy bien vestida, una joven, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No, la reconocí, pero algo en ella. Su postura me indicó que no era una visita social. Buenos días, señora Renati, señora Richter, dijo,
mientras abría la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Tenemos un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar un control de bienestar. Me heló la sangre. Max y Lena habían empeorado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, preguntó, intentando mantener la calma. Porsa me mostró una identificación oficial que parecía sincero. Soy la trabajadora social, señora Schmidt. ¿Puedo entrar y hablar con usted? La dije entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Schmidt se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. La Sra. Ann Richter, hemos recibido informes de que usted ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que acortó la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar instalaciones innecesarias. Y temas de seguridad. También nos informaron que ha rechazado asistencia médica ilegal. Tus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme parecer un perturbado mental. Chona. Reconocí la letra de Lena en las palabras. Siempre había sido hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir. Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una verificación de bienestar. Si no tienes nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tienes nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violan tu privacidad. Señorita, llamaré a mi abogado Am. Puedes esperar aquí o volver otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal. Llamé al señor Weber y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión endurecido. Señorita Schmidt, dijo después de comprobar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi cliente es bajo mi representación legal. Cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Schmidt, con menos confianza que antes. Recibimos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora Annes. Nuestro deber investigar. ¿Qué familia?, preguntó el señor Weber secamente. Lo mismo familia que intentó que ella firmara un poder notarial sin representación. La misma familia que irrumpió en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo la documentación completa del abuso financiero y emocional de mi cliente en $33.4 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es a mi cliente. La señora Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era evidente que la información que tenía, aunque se le había dado, no coincidía con la realidad que tenía frente a ella. La señora dijo por fin, ¿puedes explicarme por qué dejaste de apoyar financieramente a tu hijo tan abruptamente? Porque finalmente descubrí que me estaban usando. Respondí simplemente, porque me di cuenta de que para ellos no era madre, sino una cuenta bancaria, porque estaba cansada de financiar la vida de quienes me veían como un obstáculo. Pero, ¿no sientes que es tu responsabilidad ayudar a tu familia? La pregunta me indignó, señorita Schmidt. Mi responsabilidad como madre era criar mi hijo hasta los 18 años, para educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años. Y ello, casado y perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo, financiando su adultez. La vida no es mi responsabilidad, es mi elección, y he elegido no hacerlo. Además, el señor Weber intervino. Señorita Schmidt, ¿consideraría normal que un
Un adulto de 35 años no podría pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años. La señora Schmidt no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Ann, señora Richter, preguntó después de un momento. ¿Administra usted sus propias finanzas por completo? ¿Puedo mostrarle mi banco? Punto. Estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vives de forma independiente? Como tú, como pueden ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente, conduzco mi Ann, tengo coche propio, tengo buenas relaciones sociales con mis vecinos. ¿Tomas algún medicamento? Solo vitaminas y anaspirina ocasionalmente. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber agregó, mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos exhaustivos como parte de nuestro proceso legal. Se encuentra en perfecto estado físico y mental. Condición. A la señora Schmidt cerró su carpeta dentro. La S.R.E. Richter, basándose en esta conversación y la documentación que he revisado, no me indican que usted esté en riesgo o necesite ayuda en intervención. Cerraré este caso. Después de que ella se fue, el señor Weber y yo nos quedamos. Quedó en silencio unos minutos. Renat, dijo finalmente, esto va a continuar. Claro, Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales, para intentar tenerte declarados incompetentes. ¿Significa eso que están desesperados? Eso significa exactamente ¿qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es caro y difícil. Ganaran. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir un AME. Asignaron un tutor. La idea me aterrorizaba. Podrían tomar control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que eres completamente competente y que están motivados por codicia y no por genuina preocupación. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi historia. ¿Te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando a su familia. Laciones, gastar dinero en abogados y médicos, destruir su propia reputación, todo para tener acceso a su cuenta bancaria de nuevo. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían terminado. Revelaron su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido madre ni una suegra respetada. Siempre había sido una persona con dinero en las piernas. Esta revelación, aunque de oloroso, también fue liberador. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentir culpable por protegerme. Habían demostrado por sí mismos que mi bienestar emocional y físico era más importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate. Ella me presentó. Estas son mis amigas Quintia, a quien ya conocen del salón, María, Carmen y Alfreda. Nosotras. Todos hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la tarde compartiendo historias. A María había tenido que poner límites con un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen le había cortado el paso. Relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda tuvo que cambiar su testamento. Después descubrí que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, es no perder la dinero que les di. Pero me di cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenían. Rainey. Alfreda dijo con la sabiduría de sus 80 años, que el amor verdadero no se puede comprar o vendido. Si tuviste que pagar por ello, nunca fue real. Sus palabras fueron una bomba para mi alma herida. Había comprado atención, no amor. Había financiaron una ilusión. ¿Saben lo que descubrí? Les dije a mis nuevos amigos que la soledad, al estar rodeado de gente, que no te quieres peor que estar solo. Al menos ahora que estoy solo,
estoy en buena compañía. Todos se rieron y brindamos por nuestros... esa sabiduría recién descubierta. Esa noche, después de que mis nuevos amigos se fueran, me senté en mi jardín pensando, las estrellas brillaban más que nunca. O quizás las veía con más claridad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente solo financieramente. No tenía dependencia, ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo mismo. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionó. Podría viajar cuando quería. Podría remodelar mi casa. Podría comprarme ropa bonita. Podría donar a organizaciones benéficas que eran importantes para mí. Podría invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de gente ingrata. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, yo quería planificar mi futuro. Un mes después de la visita al psiquiatra, pensé que Anne finalmente había ganado la guerra. Me había adaptado a una hermosa rutina. Tranquilamente desayuné y leí el periódico. Cuidé mi jardín, almorcé con Eleanor o con una de mis nuevas amigas, y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado hacía años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en el financista personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras ponía flores en mi nuevo caballete. El señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre a Kennedy. Tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el tribunal de familia Nest, solicitando que se le asigne un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharla en voz alta la hizo terriblemente real. ¿Significa eso que pueden tomar control de mi dinero? Si un juez determina que usted no puede administrar sus asuntos, sí, podría colocar a Max como su tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiéndome el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo fue... Te iré atando de declararme legalmente incompetente para robarme mi dinero. Señor Weber, ¿qué? ¿Podrían tener pruebas? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted se comportó de forma errática. También presentaron facturas médicas impagas que usted supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulaste sin tomarlo. Pero eso es mentira. No lo sé. ¿Tiene alguna factura médica pendiente o medicamentos acumulados? Canasco Rhinate. Pero han inventado pruebas convincentes. Pruebas, también tienen la declaración del Dr. Lehman, quien afirma que usted se niega a cooperar con un psiquiatra en evaluación que interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación fue diabólico. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían usado mi instinto para protegerme de ellos, como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber.re visó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis Yalwe, que dice ser su farmacéutico. El señor Green, el señor Davis, era el vecino del otro lado de la calle. Se halle, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigos a veces estacionaban frente a su casa. El señor Green era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no anda bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, me alegra verla. ¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por tus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque estabas actuando de forma extraña. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que solo compras vitaminas y aspirinas de vez en cuando
en que no tienes ninguna receta médica regular, pero ella insistió en que esto era prueba de que no estabas tomando cuidado adecuado de su salud. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó un papel? Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter había comprado medicamentos de forma irregular. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había estado. Lo engañaron para que firmara algo que no entendía del todo. La manipulación de Elena no tenía límites, señor Green, dije yo. Necesito que escribas una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, señora Richter, lamento mucho este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Al tocar a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué desea, señor Davis? El señor Weber dijo, tengo entendido que firmó una declaración sobre la conducta de mi clienta, y tienes razón, lo hice. Esa mujer está loca, lleva semanas comportándose de forma extraña. ¿Podría ser más específico sobre los comportamientos que observaste? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibir visitas de desconocidos constantemente, gritándole a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras habían estado instalado para protección. Los desconocidos eran mis nuevos amigos. Los gritos eran míos.de, defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, le dije, ¿sabe por qué instalaste las cámaras? No, y no me importa, para protegerme de mi hijo y nuera, que entró en mi casa sin permiso y me amenazó. Eso diría un loco. Respondió Crui. No había forma de razonar con él en su declaración. Se basaba en observaciones superficiales, maliciosamente interpretadas. Esa noche, el señor Weber y yo senté a planificar nuestra defensa. Renedy, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, que es experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que eres completamente competente. ¿Qué pasa si Max y Lena han sobornado alto juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya me han declarado incompetente? Rinade, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada amable, pero perspicaz. La Sra. Richter. Te voy a hacer una serie de preguntas y pruebas para evaluar tu capacidad mental. Tómate tu tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. La señora Richter dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio, para tu edad. No solo eres mentalmente competente, sino que tu función cognitiva es excelente. Doctor, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Según lo que me ha dicho y los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de explotación financiera de personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente cree. Salió de la consulta sintiéndose validado, pero también triste. El profesional confirmación de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todos nuestros amigos del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda por incompetencia, todos estaban indignados. Renate, dijo María, nosotros testificará a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera puede ver que lo estás haciendo muy bien. Mejor que Angenia, añadió Cynthia. Eres más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda con su esposa de 80 años. La sabiduría me tomó de las manos. Renate querida, lo que hacen tus hijos no es nada nuevo, han durante generaciones. Hijos codiciosos,
Han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Porotitins, algo que muchas de estas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigos que pueden dar testimonio por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba solo, enero, en esta lucha. Tuve un ejército de mujeres fuertes que presenciaron mi transformación de primera mano. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier futuro posibilidad de reconciliación por dinero. Aunque estuviera dispuesto a perdonar todo hasta ahora, no hay vuelta atrás. De esto. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora. Es saber exactamente quiénes son y poder actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde esta pesadilla comenzó, lloré de verdad. No de tristeza, sino de dolor. Dije mi último adiós al hijo que creía tener, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional fue correspondido. Pero algo nuevo también surgió dentro de mí, férrea determinación de no dejarme despojar, no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba listo para pelea. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro, y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo mi mente se juzgaría mi capacidad, mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor, más allá de mi cuenta bancaria, sería juzgado. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia la última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya es parcial? El juez Miller tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores y o favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos a la juzgado a las 9:00 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo, Anne, que probablemente compró para la ocasión, y Lena se vistió de negro, como si estuviera en un funeral. Quizás fue el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó mi mirada, pero Lena me sostuvo la mirada con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con la confianza que da haber ganado casos similares antes. Cuando comenzó su declaración de apertura, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi querida familia. Su señoría, dijo en tono solemne la señora Renedy Richter, ha mostrado en los últimos meses un claro deterioro mental, ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional, ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se aprovechan de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegí que mi autoempoderamiento sonara como demencia y mi libertad como manipulación externa. Luego llamaron sus testigos. Lena fue la primera en testificar y su actuación fue un Oscar digno. Lloró mientras describía cómo había cambiado por completo, cómo me había convertido hostil y paranoico, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría dijo con voz temblorosa: Renate siempre ha sido como una y mi segunda madre. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. A mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Balbuceó Lena. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Podrías darme una fecha específica? No recuerdo las fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente me pidió saber la boda,
¿Le dijiste que solo habías invitado a personas especiales? Lina, la cara se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decir, tu suegra no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente en Max Few lo siguiente, verlo en el estrado de testigos, jurando decir la verdad, mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado solo, al que le había dedicado toda mi vida. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente ella se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weibel lo interrogó, la máscara se le cayó por completo. Al señor Richter, ¿cuánto dinero tiene? ¿Qué has recibido de tu madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Les parece bien $33,400? Quizás siempre sido generoso. ¿Y cuántas veces has visitado a tu madre sin pedirle dinero? El silencio era ensordecedor. Es cierto que usted y su esposa irrumpieron en la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados. Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajiste a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. ¿Y tú, a los 35 años, necesitas la ayuda de tu madre de 71 años para pagar el alquiler? Max no pudo. Responda con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basó en observaciones superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterse a una evaluación era prueba de deterioro mental, pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con el doctor Moore, que refutó completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green My Farmacéutico, quien explicó cómo lo habían engañado para que firmara una declaración que distorsionaba mi compra de medicamentos. Hábitos. El doctor Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Summer de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y se habían procesado correctamente. Eleanor y mis amigos del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, llegó mi turno de testificar. Me puse de pie con dignidad y caminé hacia el estrado de testigos, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría adquirida a través del dolor, de la fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los $33,400 pasado en 3 años, la humillación de ser excluido de la boda, la constante manipulación emocional, la violación de mi privacidad, la legalidad amenazas. An señora Richter, el señor Weber finalmente preguntó, ¿por qué decidió detener las finanzas? Apoyo a tu hijo y a tu nuera, porque finalmente entendí que lo que estaba recibiendo de ellos no era amor. Respondí con un tono voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo, como persona, no lo era. ¿Te arrepientes de tu decisión? Solo lamento que me tomó mucho tiempo hacerlo. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundido durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basado en el respeto mutuo y no en el interés económico. Cierre en su defensa. El abogado de Max insistió en que yo era víctima de una manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Señoría, lo que hemos visto aquí no se trata del caso de una anciana incompetente, sino de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse. De años
de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria. Claro. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó. Es evidente para este tribunal que la señora Reinhard Richter se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales. Profesionales, evaluaciones psiquiátricas, confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para ella, su familia es completamente racional y está en su derecho. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda es motivada por intereses económicos más que por una preocupación genuina por la SRA, el bienestar de Richter. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado, no solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Al salir del juzgado, vi a Max y Lena hablando enfadada con su abogado. Lena me miró con odio puro antes de irse. Max me miró una última vez, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde esa noche. Eleanor organizó una celebración en mi casa con todos nuestros amigos. Brindábamos por la justicia, por libertad, a la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Ranada, me dijo Alfreda, hoy no solo ganar un juicio, recuperaste tu vida. Ella tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa. Y ahí mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con mi pareja, comencé a vivir la vida que siempre había deseado. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntarios. Nunca supe de Maxa ni Lena otra vez. Escuché de otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había encontrado un trabajo para él por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor de un trabajo honesto e independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta, y en Solioguer ha nacido alguien que ha comprendido una verdad fundamental. Cierto, el amor nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Renedy. Tengo 72 años, y finalmente he aprendido que lo más importante, la persona más importante que tengo que amar y proteger, soy yo mismo. Si te gustó Mian, si quieres ayudarme con tu historia, puedes apoyarme con una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y qué te parece? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría saber tu opinión, así que compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan, y también escríbanme dónde escucharon esta historia. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote con sinceridad. Saludos. Hasta la próxima.